Vamos ahora a ver la última parte del ejercicio, que es donde nosotros íbamos a resolver estas cuestiones que estamos acá presentando. Nosotros, en verdad, cuando realizamos todo lo que fue la obtención de la información a través de funciones de texto y de búsqueda de referencia, el objetivo que tenemos básicamente es poder completar la tabla, sobre todo con las expresiones literales de aquella información que teníamos codificada. Cuando hablamos de las expresiones literales nos referimos, por ejemplo, al nombre de los rubros, a los nombres de los productos, a los nombres de los subrubros, a los nombres de los clientes. ¿Está? Es decir, por expresión literal entendemos a todo aquello que se puede interpretar leyéndolo. Por otra parte, teníamos cierta información que la necesitábamos para hacer el cálculo, como por ejemplo el precio unitario. Todo eso tenía el objetivo de llegar hasta una tabla completa de información con los montos de ventas y las cantidades vendidas, que en verdad era un dato informado, con el fin de poder realizar y dar respuesta a estos análisis que se plantean acá en el enunciado, o cualquier otro análisis que pueda ser útil, ¿no? Nosotros en este caso planteamos esto. Bien. En relación a la pregunta de Lourdes, nosotros no estamos pidiendo en el cursado habitual la entrega de los ejercicios prácticos, sí los pedimos en los cursos de verano que empezamos a dictar este año. Por eso es que ustedes van a ver que en la mayoría de los prácticos hay una opción de entrega, pero en los dos cursados que hacemos de manera tradicional, nosotros no lo pedimos. ¿Por qué no lo pedimos? Porque nosotros los prácticos los desarrollamos en clase, justamente en el formato de taller, ¿no? Así que eso es lo que implica, digamos, que no se los vamos a pedir, porque se supone que se hacen en clase. Eh, bien, quienes no lo hacen, en verdad, porque bueno, hay estudiantes como tampoco tomamos asistencia, hay veces que no pueden ir y no van, o priorizan otros tiempos. eh, bueno, en algún momento tienen que encontrar el tiempo para hacerlo porque es fundamental haber hecho la mayor cantidad de práctica posible, lógicamente para poder a la hora del examen dar cuenta de que se entienden y se pueden resolver los problemas que se plantean. Gracias, Lourdes, por preguntar. Disculpen que no lo habíamos aclarado, pero lo aclaramos en este momento a propósito de la pregunta de la compañía. Bien, vamos a trabajar entonces. Primera respuesta, informes por arriba. Vamos a, ajá, vamos a generar una hoja de cálculo que se denomina informes rubros y vamos a responder las ventas por rubros en relación a su monto bruto y a su cantidad vendida. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una nueva hoja de cálculo. Tengamos en cuenta que para crear nuevas hojas de cálculo debemos posicionarnos en el espacio donde figuran las pestañas de cada hoja de cálculo y crear una nueva, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice insertar hoja de cálculo. Estoy bien abajo a la derecha, se ve un poco pequeño porque a esta parte de la pantalla no se le puede adicionar zoom. Ahí insertamos una nueva hoja de cálculo. Una vez que la insertamos, le vamos a dar un nombre. Para darle nombre a una hoja de cálculo, en su nombre actual, en este caso hoja 2, hacemos doble clic y escribimos el nombre que queremos. Informe rubros. De esa manera, nosotros eh, vamos a poder dar respuesta. Bien. ¿Cómo hacemos ahora? Volvamos a mirar la hoja de cálculo. Necesitamos conocer las ventas por rubro. Para eso creamos una nueva hoja de cálculo, cosa que ya hicimos. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer a continuación? ¿Qué debería hacer yo para poder obtener las ventas por rubro conforme me solicita el enunciado? ¿Qué es lo primero que necesito hacer?
Por cualquier cosa, la clase la estamos grabando. Van a poder después ver dos videos de más o menos una hora cada uno, que son los dos videos en las que separé la grabación de hoy. ¿No? Por si tienen que repasar algo, van a la parte que les interesa, va a quedar subido en YouTube, como hacemos siempre. Profe, Sí, Yanela. ¿hay que ponerle nombre a la columna o eso? Sí, mejor. ¿Qué nombre le podemos poner a esta columna, ya que estamos? ¿Qué nombre le pondríamos a esta columna? Recordemos que acá lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es simplemente un cuadrito, digamos, un cuadro, vamos a decirlo así. No estamos hablando de una tabla en el sentido de las tablas que venimos utilizando, ¿no? Estamos hablando simplemente de un cuadro de información, un cuadro de resumen. Y es importante poder diferenciar esa estructura. Un cuadro, nosotros tenemos bastante libertad para armarlo con los datos que queremos. Una tabla respeta una estructura de columnas y filas, ¿no? Con todos sus datos. Bien, ¿cómo le podemos llamar a esta columna? ¿Y qué información va a contener? Excelente, Yasmín. Esta va a ser la columna de rubros. Muy bien. ¿Y la columna de al lado? Ya que estamos, podemos tener, por ejemplo, excelente. El monto del rubro. No. Y una más, porque necesitaríamos una más, ya que estamos, lo armamos entero. ¿Qué vamos a tener en la columna C? Excelente. Las cantidades. Como muy bien comentaron las compañeras, nosotros aquí, básicamente, lo que estamos haciendo es eh, armar este cuadro con la información que necesitamos mostrar, justamente, porque como bien habíamos dicho, queremos obtener los montos brutos de ventas. Monto rubro, no, monto bruto. Ahí me di cuenta. Gracias. La compañera lo había dicho bien y yo lo anoté mal. Los montos brutos de venta y las cantidades para cada uno de los rubros. Consulta. ¿De dónde voy a sacar los rubros? ¿Dónde están los rubros? Es decir, eh, En la hoja de cálculo rubros. excelente. Y además de la hoja de cálculo, si vamos a la hoja de cálculo rubros, efectivamente acá están los rubros. Perfecto. Además de estar en la hoja de cálculo rubros, ¿cómo más los puedo encontrar yo a estos rubros? Si no quiero ir a la hoja de cálculo de rubros, ¿cómo los puedo encontrar? ¿Puede ser por el nombre de la tabla? Excelente, muy bien a la compañera Gianela. Nosotros sabemos que en el sistema tenemos una tabla que se llama rubros, que efectivamente, ahí Yasmín también lo mencionaba en el chat, que efectivamente es la tabla que está plasmada, que está escrita en la hoja de cálculo de rubros, ¿no es cierto? De modo que nosotros tenemos la tabla. Y de la tabla de rubros, ¿qué columna nos va a interesar mirar para saber los nombres de los rubros? Bueno, para saberlo puedo abrir el corchete y fíjense ustedes, claramente tengo un corchete que se llama rubro. El problema que tenemos acá, que vamos a ver cómo nos permite Excel solucionarlo, es que si yo quiero obtener el nombre de los rubros de esta manera, en principio yo debería encontrar una manera para que después cuando trabajemos con matrices, abro un paréntesis, esta manera ya la sabemos cuál es. Pero acá todavía no llegamos ahí, así que con la nomenclatura de las tablas yo necesito encontrar una forma para decirle, mostrame los 9 rubros que conforman el sistema. Porque yo acá estoy adentro de una celda haciendo referencia a una columna. Ah, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hace el sistema? Me muestra todo un rubro, el primero, el segundo, todos. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a probar. Nosotros escribimos el nombre de un rubro. Fíjense qué hizo el sistema. Excelente lo que dice Yasmín. Cuando yo escribo uno en la fila 2 me va a mostrar uno. Deberíamos probar qué pasa si yo copio hacia abajo. Bueno, me muestra el segundo.
¿Qué es lo que está haciendo el sistema acá? Como yo estoy posicionado eh, en la fila 2 de mi hoja de cálculo informes rubros, me va a ir a buscar a la tabla de rubros el rubro de la fila 2 o algo así. Porque, ¿qué pasa si yo hago esto? Déjenme, acá tengo que hacer unas pruebas. Fíjense, ¿qué es lo que hace el sistema? De alguna manera está buscando coincidencias. Si yo me posiciono en el 6, escribo el nombre de la tabla rubros y el nombre del campo en la tabla rubros, me trae lácteos. Vamos a viajar hacia la hoja de cálculo rubros. Fíjense, ¿dónde está lácteos? En la 6. ¿Está? Cuando nosotros trabajamos con tablas, en este caso, por ejemplo, la tabla rubros, salvo que esté mal en origen, que vamos a suponer que siempre las tablas están bien y por supuesto en los enunciados que veamos, en los problemas que nosotros veamos, siempre vamos a venir con las tablas bien armadas o lo mejor armadas posible. Nosotros sabemos que los elementos se listan desde la segunda fila, es decir, la fila número 2, hacia abajo. Es decir, esto está claro que si yo tengo mi listado de rubros, en la 2 voy a tener un rubro, en la 3 voy a tener otro y así. En la 1 siempre voy a tener el nombre de la columna y cuando se termine no voy a tener más nada. De modo que si yo me posiciono en cualquier otra hoja de cálculo y voy listando a través del nombre de la tabla y del nombre del campo, lo que hace el sistema es suponer que la tabla está bien armada y empieza de abajo para arriba en el mismo sentido. ¿Tá? Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a la fila 14 y le digo que me traiga el nombre del rubro, ¿me va a traer algo? Pregunto. ¿Qué va a pasar acá? Muy bien, Yasmín, efectivamente, acá no me tiene que traer nada. De hecho, me trae un error. Muy bien, Sofía. Me trae un error que es que asterisco valor, que quiere decir que no encontró ningún valor. Es decir, ¿por qué? Porque, ¿y por qué no viene vacío? Porque en verdad si yo miro acá, la pregunta sería, si yo miro la celda 14 de la hoja de rubros, hay un valor vacío, es decir, no hay, hay una ausencia de valor ahí, un null, como llamamos en programación. Ahora, ¿por qué no me trajo un valor vacío? ¿Por qué me trae un error? ¿Por qué me trae un asterisco de error el sistema ahí? Cuando yo le digo que me busque el valor de la columna rubro dentro de la tabla de rubros, que es lo que yo hice en mi hoja de cálculo de informes. ¿Por qué me trae un error en vez de traer un valor vacío? Y esto es importante en términos de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, de cómo estamos recuperando información de una tabla. La pregunta es, ¿por qué si yo le dije que me traiga la información de la fila 14 de la tabla de rubros, por qué en vez de traer un valor vacío me arrojó un error acá? Fíjense, la función es esa, rubros, arroba rubros, y el valor es un error. ¿Por qué no me trajo un valor vacío y me trajo un error? Por lo que yo entiendo es porque ya no forma parte de la tabla. Muy bien a las dos compañeras, Yanela y Natalia, que decía lo mismo por el chat. Exacto. Nosotros en la fila 14 ya no tenemos tabla rubros. ¿Tá? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos datos, tenemos un rango, tenemos una hoja de cálculo, pero la tabla termina en la 10. Y fíjense que incluso cuando yo estoy posicionado con el cursor, con el cursor de la hoja de cálculo, estoy posicionado dentro de la fila 10, arriba tengo todavía la pestaña de herramientas de tabla, pero ya a partir de la 11 desaparece, porque la tabla no existe más para el sistema en la fila 11. Están muy bien las compañeras que logran identificar ese problema. Y es importante que lo tengamos en claro porque nosotros lo que estamos haciendo de recuperar información de tablas, lo vamos a poder hacer siempre y cuando la tabla todavía exista. ¿Tá? Entonces, por supuesto que no es un valor, no es un error, si no lo hacemos, no es un error para nada grave, simplemente tenemos que saber que se terminó la tabla. De modo que ahora sí, sabiendo los márgenes de la tabla, yo eh, puedo recuperar los rubros, los nombres de los rubros de la tabla directamente escribiendo el nombre. Yo sé que la cosa termina en la fila número 10. Ahora, si no lo supiera, ¿qué hago? Sigo copiando hasta que aparece el error de valor, ¿no es cierto? Es decir, entonces, cuando aparece el error de valor, obviamente yo no voy a presentar un informe que tenga estos errores, simplemente cuando aparece el primer valor de error,
lo borro y yo sé que acá se terminan todos mis rubros. ¿Se entiende lo que hicimos? Entonces, fíjense cómo queda expresada la función, algo que siempre nos interesa, queda muy fácil de leer. Yo sé que cuando tengo esa expresión voy a estar trayendo el rubro de la tabla de rubros, ¿está? Y por rubro entendemos el nombre del rubro. Bien. Em, Volvemos un poquito acá. Vamos a ver el tema de los montos, ahora sí. Bien. Nosotros decíamos que para cada uno de los rubros que acabamos de obtener, queremos obtener los montos de venta por un lado y las cantidades. ¿Qué función vamos a utilizar para sumar los montos de venta y sumar los montos de cantidades? ¿Qué función vamos a utilizar acá? Escribo el igual para abrir la función. Y como bien decíamos en el enunciado, en verdad no hay una única forma de hacerlo acá. Hay diferentes opciones en términos de lo que tenemos como funciones matemáticas y funciones de análisis y funciones matriciales que ya vamos a ir viendo, pero en este punto vamos a usar la función sumar sí o sumar sí conjunto. Muy bien a las compañeras que lo mencionaban por el chat. Vamos a usar primero la función sumar sí. Recordemos que la función sumar sí tiene tres parámetros. El primer parámetro es rango y el segundo es criterio. Esos dos parámetros de alguna manera van a jugar juntos, o siempre van a jugar juntos. Porque en sumar sí, cuando nosotros hablamos de rango y de criterio, significa, por criterio, empezamos de adelante, de atrás para adelante. Por criterio, hablamos de la propiedad que se debe cumplir para determinada categoría para sumar efectivamente ese monto cuando lo encontremos. Y por rango es justamente el universo de información donde va a estar contenido ese criterio. De modo que si mi criterio es almacén, y de hecho va a ser mi criterio en esta primera función, mi rango, ¿cuál va a ser? Si mi criterio es almacén, mi rango, ¿cuál es? Dejamos la pregunta abierta. Tercer parámetro de la función sumar sí, el rango de suma. Nosotros decíamos que rango y criterio jugaban juntos. Criterio es la propiedad que va a tomar la categoría. Rango es la categoría completa o el universo donde están todas las propiedades que abarca esa categoría. Y el rango de suma es el, si se quiere, no quiero hablar de columna, aunque lo es, pero el rango de suma sería el universo de información donde están los montos que yo, en caso de que los criterios se cumplan, quiero que se sumen. ¿Tá? Eso sería la explicación del tercer parámetro. Entonces, vamos de vuelta. Y ahora sí empezamos a armarla. ¿Cuál es el rango que yo voy a utilizar para analizar buscando la categoría almacén o la propiedad almacén? ¿Cuál es el rango que yo quiero analizar? ¿Dónde está mi rango a la hora de sumar sí? Y es importante, de nuevo, fíjense lo que estamos haciendo, yo no me estoy moviendo, no nos estamos moviendo a través del libro. Nosotros vamos a resolver todo esto parados en la celda en la que estamos trabajando, porque todo tiene nombre, eso es re importante para trabajar bien. En la tabla de ventas columna rubro. Excelente lo que propone Yasmin. Nuestro rango, es decir, el lugar donde nosotros vamos a ir a buscar almacén, es efectivamente la columna de rubros. Pero ojo, la columna de rubros de qué tabla? La columna de rubro de la tabla ventas. ¿Por qué? Porque yo en la tabla de ventas tengo los 8.000 y pico de registros entre los cuales algunos son del rubro almacén, otros de bebés, otros de lácteos, otros de pastas, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo voy a escribir el rango entonces?
voy a hacer un llamado a la tabla de ventas, que recordamos que es, obviamente cuando escribo ventas, fíjense que me aparece en la ayuda contextual. Recordemos que la tabla de ventas es la que contiene, fue la que armamos, es la que contiene toda la información importante de las ventas de la empresa. Y dentro de la tabla de ventas voy a buscar la columna de rubro. Fíjense qué fácil que es escribirlo, ¿no? Nosotros abrimos el corchete izquierdo y ya tenemos disponible entonces la información del rubro. ¿Está? Entonces, mi rango va a ser toda la columna de rubro de la tabla de ventas. Y esto está claro, es fácil de ver porque fíjense que efectivamente, ¿dónde voy a tener yo la información que a mí me interesa? Como segundo parámetro, entonces el criterio. Que el criterio lo teníamos fácil, el criterio era almacén. ¿Está? Nosotros acá eh, tenemos algunas opciones. Vamos a ir por la opción más tradicional, que es decirle al sistema que mi criterio es la celda A2. De nuevo, volviendo a lo que planteábamos hoy, si nosotros en vez de expresar a 2 quisiéramos expresar el rubro de mi informe, ahí podríamos convertir este informe, digamos, podríamos convertirlo a tabla y ahí directamente acceder con un corchete. La verdad que para poquitos datos esto quizás no sea necesario, aunque podría ser bueno en el sentido de la idea que en la que siempre insistimos, de que cuando leamos la fórmula hable por sí sola, entre comillas, ¿no? Y el rango de sumas, nuevamente nos preguntamos, ¿dónde está el rango de suma? ¿Dónde está lo que queremos sumar? Y acá, como bien proponía la compañera Yasmina en el chat, nosotros si fuimos a buscar los rubros a la tabla de ventas, los montos de ventas sumar, lógicamente lo vamos a buscar en la misma tabla de ventas. Para eso escribimos ventas. En la ayuda contextual tiene que aparecer la tabla, si no hay algo que anda mal. Y cuando abrimos el corchete va a aparecer entonces el monto de venta. El monto con el que trabajamos es el monto bruto. Acá es importante que tengamos claro eso, porque fíjense que yo me puedo llegar a perder, hay algún monto de descuento, hay un monto neto. ¿Tá? Tengamos bien en claro qué es lo que queremos sumar, porque si escojo otro valor, la función va a andar, pues si supongan que yo agarro cantidades en vez de agarrar monto bruto. ¿Va a andar? Sí, va a andar, porque las cantidades se pueden sumar, pero va a estar mal. ¿Está? Entonces guarda con los campos que se eligen, tengámoslo siempre en cuenta. Y cierro la función. Fíjense de nuevo, cuando yo miro mi función, queda muy fácil de entender. Es decir, yo tengo toda la información contenida en la función. No tengo que estar ahí. Y por otra parte, es fácil de controlar, porque si yo después digo, antes de entregar el informe, ¿no? Sería en un supuesto real. O antes de responder las preguntas del examen en un supuesto de laboratorio. Si yo quiero estar tranquilo de que eso está bien, de que no estoy sumando otra cosa, simplemente miro y digo, ah, sí, acá estoy sumando el monto bruto de ventas. ¿Está? Fíjense que importante que utilicemos esta nomenclatura. Le damos Enter y bueno, nos dio ese número grande. Eh, vamos a ver, vamos a agregarle formato de peso. Para eso selecciono toda la columna, me voy a la pestaña Inicio, apartado Números y le doy clic al peso. A ver qué me hizo acá. Ah, me hace lo mismo que me pone la moneda internacional por alguna razón. Si quiero resolver eso, me voy a más formatos de contabilidad y acá tengo el signo pesos como predeterminado, le doy a aceptar y ahora sí. Segunda cuestión, como son números muy grandes, no tiene ningún sentido estar trabajando con posiciones decimales, para lo cual con eh, con el botón, la opción de disminuir decimales, lo borro. Dejo solamente el número entero. 180.138.274. Doble clic y se completa la misma función para todos. ¿Es necesario hacer algún anclaje de celda antes de hacer doble clic? No, no es necesario hacer ninguno, porque otra de las ventajas del método de trabajo que estamos utilizando es que el rango y el rango de suma están apuntando a una tabla, con lo cual, en ese sentido,
Otra de las ventajas de trabajar con tabla es que nunca vamos a necesitar anclar las celdas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Pudieron llegar al mismo resultado? Adelante, Janela. Profe, tengo una duda. Si yo utilizo los mismos rangos y todos, pero en la función sumar sí conjunto, no me va a dar lo mismo, ¿no? Muy bien la pregunta. Vamos a resolverlo entonces como sugiere la compañera y vamos a responderlo cuando lo intentemos. La compañera plantea lo siguiente. Nosotros acá, yo voy a simplemente a tomar nota. En la columna B utilizamos la función sumar sí. Y lo que consulta la compañera es qué pasa si utilizamos la función sumar sí conjunto. ¿No? Entonces en la columna C vamos a utilizar la función sumar sí conjunto y vemos qué sucede. Vamos entonces a la columna C. Vamos a insertar la función sumar si conjunto. Fíjense cuando escribimos, el sistema me lo ofrece en segundo lugar, luego de la función que acabábamos de usar. Seleccionamos entonces la función de sumar si conjunto. ¿Qué parámetros debemos darle a la función sumar si conjunto? Como vemos acá, el primer parámetro es la función del rango de suma, que si recordamos en la función de sumar si, el parámetro del rango de suma estaba al final. No obstante, acá está en el principio, significa lo mismo. El parámetro del rango de suma es los valores que nosotros queremos sumar cuando una categoría cumpla determinada propiedad. Si nosotros queremos hacer la suma del monto bruto, nuestro rango de suma van a ser los montos brutos de la tabla de ventas. Para lo cual, vamos a escribir la tabla de ventas, vamos a abrir un corchete y vamos a buscar el monto bruto. Incluso si escribimos monto ya va más rápido. Seleccionamos monto bruto y cerramos el corchete. El criterio que vamos a utilizar, fíjense que, el rango de criterios es el segundo parámetro y el criterio 1 es el tercer parámetro. Rango de criterio 1 y criterio 1 juegan juntos. Pasa lo mismo que sucedía en sumar sí. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? De que yo podría tener, como se trata de sumar sí conjunto, podría tener un rango 2 y un criterio 2, un rango 3 y un criterio 3, y así sucesivamente. ¿Es obligatorio que tengamos más de un criterio o más de un conjunto de rango y criterio? No, no es obligatorio, con lo cual yo acá tengo un solo conjunto de rango, que es el de los rubros, y de criterio, que es almacén, y vamos a ver si llegamos al mismo resultado conforme la consigna que nos planteaba la compañera. ¿Cuál sería el rango de criterio 1? El mismo rango que usábamos en sumar sí, que es la columna de rubro de la tabla de ventas. Con lo cual, volvemos a llamar a la tabla de ventas y en este caso llamamos a la columna rubro. ¿Cuál sería el criterio 1? Por supuesto que la celda A2, que es la que contiene almacén. Entonces escribimos A2. ¿No? ¿Tenemos un criterio número 2? No. Con lo cual, o un conjunto de rango y criterio número 2, no. Con lo cual cerramos en este punto la función y le damos enter. ¿No? Cuando le damos enter, obtenemos para almacén el mismo valor que habíamos obtenido con la función de sumar sí, y para los restantes casos también. ¿Qué significa esto? Y viene muy bien la pregunta de la compañera y se lo agradezco. Es que en los casos en que nosotros aplicamos la función sumar sí o sumar sí conjunto para un único conjunto de rango y de criterio, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es lo que no va a suceder? No va a suceder al revés. Cuando yo tenga más de un conjunto de rango y criterio, ahí la función de sumar sí no me va a servir directamente. Lo cual expresa otra cuestión más, que es que con la función sumar sí conjunto yo puedo resolver todos los problemas. Lo cual me lleva a concluir de que yo podría utilizar siempre la función sumar sí conjunto en lugar de la función sumar sí. Tanto cuando tenga un solo criterio como cuando tenga varios criterios. ¿Está? Así que bueno, es importante
destacarlo a esto. No obstante, como la función sumar sí está, y a veces puede resultar más fácil que la de sumar sí conjunto, yo creo que no es más fácil, creo que son iguales de fáciles, o iguales, o tienen la misma complejidad, más bien dicho, podemos utilizar lo que nos sea mejor, si es importante que conozcamos las dos. Y finalmente nos queda a nosotros utilizar alguna de estas dos, o sumar sí conjunto, para resolver la suma de las cantidades. En la suma de las cantidades nosotros tenemos el mismo problema. Tenemos que a través de una función de sumar sí o de sumar sí conjunto, y tomando como criterio el rubro, tenemos que obtener la suma de las cantidades. Vamos a utilizar la función sumar sí. Decíamos que acá hay un único rango y criterio, que están, en vez de estar al final, están al principio de la función, pero es lo mismo. Donde el rango ya vimos que nuevamente vamos a hacer referencia al rango de rubro de la tabla de ventas. El criterio va a ser almacenes y el rango de suma es lo que cambia acá. Yo insistí en la idea de que cuando estemos armando una función de sumar sí o de sumar sí conjunto, tengamos bien en claro de los valores que tenemos en nuestra tabla, realizar la suma del valor que efectivamente necesitamos, ¿no? En este caso, la suma de las cantidades. Anteriormente era la suma de los montos. ¿Dónde está el rango de cantidades que vamos a sumar? Bueno, lógicamente están en la misma tabla de ventas. Vamos a entonces hacer la llamada a la tabla de ventas, abrimos el corchete y acá vamos a buscar las cantidades. Como ven ustedes, tenemos un único campo que se denomina cantidad vendida y que efectivamente es el que necesitamos utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la información que necesitamos, le damos Enter y efectivamente obtenemos que en el caso de almacenes se vendieron 103.211 unidades. Eh, ¿Cómo vamos a expresar este número? Lo vamos a expresar con la pestaña de inicio, espacio, apartado de números, estilo de millares, que son los tres ceros juntos de aquí. ¿Ah? Fíjense, estilo de millares, me agrega decimales, esto no corresponde porque estamos hablando de cantidades. Bueno, si vendiéramos por kilo u otra unidad de medida, podría ser. En este caso no nos interesa, con lo cual disminuimos o quitamos, más bien dicho, los decimales y fíjense que el número queda bien formateado. ¿Se entendió entonces lo que hicimos acá? Última cuestión que vamos a explicar para que se note lo que hemos hecho. Porque nosotros aquí hemos estado trabajando, y creo que debe ser así, y es muy ventajoso que así sea, hemos estado trabajando todo el tiempo escribiendo la función parados en la hoja de cálculo de informes. ¿Tá? Fíjense que la ventaja de tener las tablas, ventaja en la que venimos insistiendo, está claro, es esta. Ahora bien, no perdamos de vista qué información hemos obtenido acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que se vendieron 103.211 unidades del rubro almacenes, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a la tabla de ventas, lo que estamos haciendo acá, y miro la columna de rubros, almacenes, por ejemplo acá, aparece unas cuantas veces, acá en la fila 17 vuelve a aparecer, en la fila 23 y 24 vuelve a aparecer, y lo que va haciendo el sistema es que cada vez que aparece, va hacia la columna de cantidad y lo suma. ¿Está? Hasta llegar a qué valor, al valor que vimos recién, que ya me lo olvidé, que es de 103.211 unidades. ¿Está? De hecho, hay una función que nosotros hemos visto muy por arriba, que en verdad no es útil para obtener informes, sí es útil para obtener algunos controles, que es la funcionalidad de filtro. Siempre que nosotros creamos una tabla, la tabla se crea con un filtro en la primera columna. De hecho, si vamos aquí a la pestaña de diseño de herramientas de tabla, vemos que... no vemos nada. No, si vamos acá a datos, perdón, si vamos a datos, vemos que aparece cliqueado el icono representativo de un filtro. Si yo lo sacara, de hecho lo voy a hacer, el botón de filtro desaparece. Si lo vuelvo a cliquear, vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que hace el sistema? Simplemente me da la opción de filtrar.
¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a dirigirnos a la columna rubro, vamos a cliquear en el botoncito de filtro y vemos que el sistema lo que hace es me resume de los 8.790 movimientos de venta que nosotros tenemos, me resume solamente los rubros individuales, es decir, cada uno de los 9 rubros que tenemos, que son los mismos que nosotros tenemos el informe, que son los mismos que están en la hoja de cálculo rubros, que son los mismos que están en la tabla rubros. Está todo atado esto, entre comillas. Y todo hace referencia a un único origen, que es la tabla de rubros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y ya vamos a ver por qué. Entonces yo acá voy a decir, bueno, para controlar que esté todo bien, voy a seleccionar almacén solamente y le voy a dar clic en aceptar. ¿Qué es lo que hace? El sistema, en la tabla sigue existiendo toda la información de las ventas de rubro, pero lo que hace es mostrar solamente las de almacén y ocultar todas las otras. Es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense qué es lo que pasa. Salta de la fila 4 a la 7, de la 7 a la 14, de la 14 a la 17 y así. ¿Por qué? Porque está solamente tomando almacén. Si yo me voy a la columna de cantidades vendidas y selecciono toda la columna, vamos a ver que el sistema lo que hace es sumarme como información que aparece en el espacio de resumen que se encuentra en la esquina inferior derecha, la cual se va a ver muy chiquitito. Ustedes saben que al Meet ahora se le puede hacer zoom cuando uno está mirando. O sea, si ustedes le hacen clic a la pantalla y le hacen zoom, van a poder ver agrandado lo que yo estoy mostrando. O no. Yo creo que sí porque lo he hecho. En Meet donde he estado de oyentes lo he hecho. Vemos aquí que el total es 103.211 unidades, que es lo mismo que nos daba la función sumarse conjunto. Esto a mí me puede servir para controlar no respondería, no armaría un informe aplicando filtros. De hecho, si lo hacemos está mal, porque vamos a perder un montón de tiempo y se presta a errores, ¿no? Entonces los informes se arman con funciones o con tablas dinámicas, como vamos a ver después. Estamos ahí, entonces vemos, es una forma de controlar simplemente que estas 103.211 unidades estén bien. ¿Qué queda pendiente? Y no lo vamos a ver ya para no extendernos tanto. Queda pendiente entonces armar ventas por su rubro y ventas por cliente. Se lo dejamos a ustedes de tarea. Agreguen para cada uno de ellos hojas de cálculo separadas para que no se nos mezcle todo. Pero volvamos acá a una cuestión que quería decir. Yo les decía hoy que cuando nosotros aplicábamos el filtro en la tabla de ventas y aplicábamos el filtro en la columna de rubros, nos vamos acá, almacén, el sistema, ¿qué es lo que hace? Me ofrece todos los 9 rubros que componen la tabla de rubros. Otra cuestión que yo les decía es que todo este procedimiento está conectado, está atado, usé yo la terminología, en el sentido de que los rubros que aparecen en la tabla de rubros, los rubros que aparecen en el informe de rubros, son siempre los rubros que aparecen en la tabla de rubros. Esto es correcto que sea de esa manera porque de alguna forma nosotros garantizamos que la estructura de información nunca se pierda, ¿ah? Y remita siempre a un único origen. ¿Cuál es el origen? Este nombre almacén de acá, que es el nombre almacén que está contenido en la tabla de rubros. Supongamos lo siguiente, supongamos que nosotros, por alguna razón, nosotros decimos, bueno, no, almacén yo no quiero que se llame almacén, quiero que se llame almacén y otros, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay un cambio en la política del catálogo de la empresa y decimos almacén y otros. Entonces yo vengo al origen del dato y cambio el origen del dato. Si lo otro se hizo bien, es decir, si nosotros hemos conectado bien los diferentes puntos, este cambio que yo haga en la columna almacén debería impactar en todos los otros espacios de información y la información mantenerse. Es decir, que sigamos reportando que tenemos 103.211 unidades vendidas. Le doy enter. Veamos si funcionó. Me voy a la tabla de ventas. Efectivamente tengo almacén y otros. ¿Por qué tengo almacén y otros en la tabla de ventas? Porque yo el rubro, el nombre del rubro, lo obtuve, como bien vemos acá, mediante la función buscar B, apuntando al nombre del rubro de la tabla rubros. Con lo cual, si lo cambio en el origen, se cambia en el destino. Ningún problema.
Veamos qué pasó cuando nos vamos a nuestra hoja de cálculo de informes de los rubros. ¿Qué pasó con almacén y otros? Cambió también. No solo cambió almacén y otros, y cambió porque lógicamente, como podemos ver en la función, nosotros apuntamos directo a la hoja de cálculo, sino que además, y doble ventaja, las cantidades siguen estando correctamente sumadas, porque yo en las cantidades estoy apuntando a la tabla de ventas que apunta al mismo nombre de rubro. ¿Está? Queda todo atado, queda todo sin que se rompa, entre comillas. ¿Está? ¿Se entiende esta cuestión? Es importante que trabajemos siempre haciendo referencias a un único origen. ¿Está? ¿Dónde se justifica esto último que estamos diciendo? Y con esto cerramos. En esta idea con la que venimos trabajando de manera insistente, de decir, nosotros tenemos un esquema de búsqueda de referencia donde tenemos una hoja de origen y tenemos hojas de destino que buscan por código. ¿Está? Sí, pero el origen y los datos de origen, como el nombre del rubro, por ejemplo, o podría ser de un cliente, siempre quedan y se van a modificar solamente en ese origen. ¿Está? Bien, volvamos para atrás. Acá. ¿Alguna duda, alguna aclaración que quieran que hagamos al respecto? ¿Algún comentario? Bien, si no hay dudas ni comentarios, hasta aquí llegamos entonces con la exposición de hoy. Hemos completado en estos dos encuentros y trabajando entre todos y con una buena participación en lo que es el integrativo del capítulo 5 de funciones. ¿Está? Nosotros a partir del próximo encuentro, y esto para que tomen nota también, para saber cómo organizarse, empezamos a trabajar con funciones lógicas, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de funciones. ¿Está? Quedamos entonces de esa manera. Ya veremos la semana que viene cómo es el encuentro. Será presencial o será virtual, pero ahí estaremos para seguir avanzando con las clases. Gracias, Sofía, y gracias Profe, a todos los compañeros. Sí, Janela, adelante. tengo una consulta. En el trabajo integrador, en la parte de recargos y descuentos, todavía eso no lo podemos hacer con la función que estuvimos viendo hoy, ¿no? No, después vamos, con las funciones de hoy no, después vamos a ver que para aplicar un recargo o un descuento se tienen que cumplir ciertas condiciones. Ah, ¿Eso que implica? Que esas condiciones nosotros las vamos a poder evaluar cuando veamos las tablas, las funciones, perdón, lógicas. ¿Está? listo. Una vez que veamos Gracias. las funciones lógicas, ahí sí completamos esas columnas también y ya vemos bien completo el integrador entre el tema texto, búsqueda de referencia, matemática y ahora lógicas también. Y después matrices, es decir, vamos a integrar todo en un ejercicio ya sobre el final antes del examen. No, Bueno, profe. gracias Gracias. a Boyanela, gracias a los restantes compañeros que hablaron por el chat, Morena, Natalia, Emiliano. Que tengan muy buenos días. Nos encontramos entonces el martes siguiente para seguir con el desarrollo de la asignatura. Que tengan muy buen día. Hasta luego.